Análisis de vibraciones. Todas las máquinas tienen un nivel de vibración que pueden ser considerados normal o inherente en su funcionamiento. Cuando este nivel aumenta y empieza a ser excesivo, es normalmente el síntoma de la presencia de una falla. Debido a la presencia de defectos localizados, se producen cambios abruptos en los esfuerzos de contacto en las interfaces, lo cual resulta en la generación de pulsos de muy corta duración. Se producen excesivamente pulsos en un pequeño lapso de tiempo, que pueden excitar las frecuencias naturales de las pistas y soportes del rodamiento, como se puede apreciar en la figura 9. Aquí tenemos la figura 9, que es la generación de impactos por la presencia de un defecto, y se puede observar que se produce una grieta en el rodamiento cuando ocurren impactos prolongados en un pequeño lapso de tiempo. Para el análisis de vibraciones tenemos diferentes métodos que nos ayudan a analizarlas, como es el análisis con zoom real, que permite por medio de filtros digitales adquirir la señal con un ancho de banda estrecho sobre la frecuencia resonante, la cual debe haber sido previamente identificada. Otro método es la de modulación. Esta técnica consiste en aplicar sobre la señal temporal un filtro pasa alto o pasa banda con el fin de aislar zonas resonantes de alta frecuencia. Luego rectificar la señal modulada, eliminar la componente continua y finalmente con un detector de envolvente y un filtro pasa bajo extraer la señal moduladora, tal y como se ilustra en la figura 11. Entonces toda esta descripción la podremos ver en estas figuras. En la figura 10 tenemos lo que es el análisis de vibraciones de impacto por el método envolvente y por la detención del valor peak. Entonces en el envolvente vemos cómo esa línea punteada verde envuelve lo que es las amplitudes de las ondas, y en el valor peak señala lo que es el pico, el valor más alto en la gráfica. Y acá tenemos lo que es el proceso de demodulación, que pues como vemos tiene dos filtros, uno pasa alto y uno pasa bajo, y vemos que la amplificación, la amplitud y el tipo de onda es diferente. Después tenemos el análisis peak-boo. Es una técnica que capta el valor peak de los impactos que se producen, y luego por medio de un análisis espectral se obtiene la frecuencia de repetición de los impactos. Detecta la presencia de las ondas de esfuerzo debidas principalmente al contacto que se produce entre un metal con otro metal durante una etapa temprana de falla. Aquí tenemos una gráfica. En esta gráfica tenemos varios picos, que el valor peak vendría siendo el pico de mayor tamaño. Después tenemos el diagnóstico de vibraciones, que hacer diagnósticos a los equipos pues es de gran ayuda para saber las fallas que pueda ocasionar o los problemas que tiene. Tenemos lo que es el desequilibrio en el rotor. El espectro de vibración muestra un cuadro típico de desequilibrio. Los niveles de intensidad de vibración medidos en varias localizaciones de la máquina indican que el origen de la vibración está próximo al acoplamiento. Un equilibrio simple del disco de freno redujo la vibración del motor a 3.5 milímetros sobre segundo y la vibración del engranaje a 3.1 milímetros sobre segundo. Entonces estas son pruebas experimentales que se han realizado para medir los desequilibrios de los rotores. Después tenemos un diagnóstico de vibración de un eje desalineado. Entonces tenemos que el espectro de vibración muestra un pico en 2 veces la frecuencia de rotación del eje, lo cual indica claramente desalineación en el eje. Efectuando una alineación de eje desaparecerá el pico, pero el desequilibrio del rotor señalado en el espectro anterior quedará pendiente a la corrección. Todas estas son pruebas experimentales que se realizan para hacer los diagnósticos de vibraciones. Tenemos otro que es un campo asimétrico.
El motor ha comenzado a llamar la atención debido a elevada vibración, la cual también sucede a quitar el acoplamiento. El pico inusual, 2 veces la frecuencia, señaló daño en el estator. Al desmontar se reveló que el paquete del estator se había quemado debido a un cortocircuito. El motor tuvo que ser totalmente reemplazado. Entonces aquí pues podemos ver que son casos reales sobre campos asimétricos. También tenemos lo que es la polea floja. Un motor de prensa ha desarrollado una fuerte vibración, produciendo ruidos inusuales, los cuales se han hecho más pronunciados cada día. En fuerte contraste con el espectro de vibración usual, la frecuencia de rotación ha sido difícil de ver, mientras que los múltiplos de la frecuencia de rotación han sido obvios. Estos síntomas persisten si se quita la correa del motor. Balanceo de rotores. Bueno, la razón principal para analizar y diagnosticar el estado de una máquina es determinar las medidas necesarias para corregir la condición de vibración, reducir el nivel de fuerzas vibratorias no deseadas y no necesarias. El desbalance de la maquinaria es una de las causas más comunes de la vibración. El desbalance se debe a que el centro de gravedad de un cuerpo giratorio no coincide generalmente con su centro de rotación. Esto es un problema muy común, ya que muchas piezas o elementos de la maquinaria no tienen una forma geométrica definida, por lo que encontrar su centro de gravedad es muy difícil y produce un desbalance. Las causas son que en la práctica es imposible conseguir que la masa esté uniformemente distribuida alrededor del centro geométrico del cuerpo, como lo comentaba en la diapositiva anterior. El árbol sobre el cual gira el cuerpo se deforma flexionándose por efecto de la carga, desplazando al centro de gravedad fuera del eje verdadero, el cual pasa por el eje geométrico o línea central de los cojinetes.